Reciban un muy cordial saludo, mis estimados developers de alto nivel. Vamos a continuar haciendo nuestro backend, nuestra REST API, y más exactamente hoy vamos a iniciar con nuestro método HTTP POST. ¿Por qué? Para continuar con nuestro CRUD, el cual le apunta a la operación de create. Entonces, ¿qué llevamos hasta ahora antes de comenzar a programar nuestro POST, nuestro método HTTP POST? Tenemos este backend, el cual recordemos, hicimos unas variables de entorno. Recordemos que estos son los elementos que constituyen una cadena de conexión para poder conectarnos a la base de datos que tenemos acá, llamada llamada inventario, y estamos gestionando la tabla de categorías. Hicimos nuestras variables de entorno con sus respectivos valores para conectarnos a la base de datos, y para ello, chicos, recordemos que utilizamos un paquete llamado .n, ¿cierto? Porque es a través de este módulo, de este paquete, que realmente tenemos acceso a estos valores de las variables de entorno. Es importante recordar que este archivito, colocamos aquí datos sensibles, datos que de alguna manera tenemos que ocultar o tenemos que enmascarar para que pues no sean públicos, porque son privados. Y es por eso que en este módulo de config es donde importamos a nuestro .n, y más exactamente desde ahí hacemos extracción de nuestro config. Luego ejecutamos nuestro config de tal manera que al hacer un objeto como este que hicimos acá, el cual, dicho sea de paso, lo exportamos para hacerlo disponible a toda nuestra aplicación, y es en este objeto en el cual creamos unas llaves, 4 llaves equivalentes a esos mismos 4 elementos de la cadena de conexión, pero a través de nuestros process.f, como habíamos aprendido, es la manera a través de la cual procesamos esa lectura de estas variables de entorno: host, database, user y passport. ¿Y esto para qué? Porque venimos aquí a nuestro módulo DB, más exactamente nuestro módulo de database, y recordemos que aquí inicialmente importamos ambas librerías, ¿no? La primera, Promise MySQL, que es la que me permite conectarme a la base de datos, al motor de bases de datos MySQL, y es una promesa lo que me devuelve. Pero también importamos a config, y mire que lo estamos trayendo precisamente desde el módulo que estábamos revisando hace contados segundos. Teniendo ya estos dos elementos, hicimos una conexión, llamamos a nuestro MySQL que acabamos de importar, Promise MySQL, y más exactamente nos apalancamos o nos auxiliamos de esta función create connection, que ¿quién espera este objeto de conexión? Esta función create connection espera como argumento que le pasemos un objeto de conexión. ¿Y qué tiene ese objeto? Pues nuevamente ya nuestros 4 llaves de la cadena de conexión, pero gracias a que importamos a config, mediante config hacemos lectura a estos 4 valores: host, database, user, password, que estaban en este config, ¿cierto? Host, database, user y password. Y finalmente esta conexión tenemos que nuevamente exportarla, hacerla disponible desde cualquier lugar o módulo de nuestra aplicación. Por eso en una function expression llamada getConnection la envolvimos para retornarla
constantemente esta conexión, y esta función get connection que retorna una conexión, fue la que exportamos por defecto a esta get connection que vemos acá. Pero fíjense que aquí no la estamos ejecutando, es decir, no le colocamos paréntesis de apertura y de cierre, sino que simplemente hacemos referencia a ella. ¿Y esto para qué? Vamos ya a nuestros controladores, porque es aquí en mi controlador de categoría que importamos y la traemos desde el módulo database. ¿A quién? A esta get connection que estamos haciendo acá. Y luego hicimos esta function expression que ya equivale a mi primer método HTTP get. No se tenía que llamar así, pero por convención de nombres y buenas prácticas la llamamos get categorías. Es una function expression común y corriente que tiene dos argumentos, la request y la response, pero acordémonos que como nos devuelve una promesa, promise MySQL, fue que la hicimos asíncrona y utilizamos estos dos await. Recordemos que si es asíncrona nos devuelve una promesa, y como ya sabemos, una promesa no conocemos cuánto tiempo va a transcurrir hasta que se cumpla. Por eso de alguna manera congelamos o pausamos ese hilo, ese flujo, porque no conocemos cuánto tiempo va a transcurrir. Y es aquí, volvimos a llamarla con el mismo nombre, una constante connection, pero es aquí donde llamamos a esta get connection que acabamos de importar, pero con la gran diferencia de que ahora sí le agregamos los paréntesis de apertura y de cierre para que se ejecute esa conexión. Ya haciendo conexión a la base de datos del servidor, de la base de datos del usuario y la contraseña, procedemos en una variable, en una constante resolve, realmente hacer la query, la consulta de mi extractor query language, que simplemente en este caso es un select de las 4 columnas de mi tabla categorías. Y finalmente le decimos a nuestro servidor mediante su controlador que responda con este res punto y en formato JSON con este result, es decir, con todas las filas de la tabla categorías que tenemos acá. Finalmente, este function expression es el que exportamos para ponerlo disponible en toda la aplicación. ¿Y para qué nuestro controlador lo estamos exportando más exactamente este método HTTP envuelto en esta function expression? Para que nuestro router, nuestro enrutador, a través del método get, llame a ese controlador y más exactamente a mi método HTTP get envuelto dentro de ese controlador, de tal manera que cuando hay una request a ese endpoint raíz, contestemos con esta función o con este desempeño que tiene mi function expression get categorías, que recordemos que lo que devuelve get categorías es la consulta a la base de datos de todas las categorías. Entonces vamos a probarla diciéndole npm run dev, pero acordémonos que estamos en inventario. Yo voy a entrar a backend, que es donde realmente tengo mi REST API, y ahora sí le decimos npm run dev, ejecutamos nuestro backend, esperamos unos segundos. Efectivamente él me notifica que ya está ejecutándose en el puerto 5000. Por lo tanto, podríamos usar nuevamente a Thunderbolt, pero en esta ocasión vamos a utilizar a mi Postman. Postman es un cliente HTTP que en este caso con él estamos reemplazando en este caso post a un formulario de entrada de datos. Bueno, hagamos un inicio acá. Vamos a
Vamos a incluir una request, digámosle entonces localhost 2.5000 y yo ya sé que es API categorías, no me acuerdo si era en español, pero este va a ser mi método HTTP GET. Vamos a probarlo con nuestro cliente HTTP Postman. Este ya no es Thunderbolt sino Postman. Digámosle send y efectivamente, chicos, nos devuelve un array con todos los JSON de mi tabla de categorías de la base de datos. Son 10 JSON en formato JSON, pero realmente son estas 10 filitas que vemos de nuestra tabla categorías. Es exactamente lo mismo. Entonces yo voy a guardar esta request de método HTTP GET. Yo le digo acá save as, y la podemos guardar, pero queremos envolverla en una colección. Entonces digámosle acá new collection. Vamos a decirle inventario, por ejemplo, inventario. Le doy un enter. Ya estoy en inventario y voy a guardarla con qué nombre, no con este nombre que es la URL como tal, sino que digámosle por ejemplo get slash inventario. ¿Sí? No, inventario no, digámosle, no, sí, get inventario. Entonces guardémosla y listo, ya tenemos nuestro primer método de tipo HTTP GET de inventario. Pero pues imagínense, cuando hagamos más tablas ya no va a ser esa palabra tan global que me agrupe todo, sino más bien hagamos las requests por tablas. Entonces digámosle acá no inventarios, sino pues categorías, ¿no? Que es lo que estamos realmente gestionando, nuestra tabla categorías. Perfecto, ya tenemos a get categorías. Eso es lo que hemos hecho hasta hoy. Pero nuevamente vamos a iniciar con nuestro método post. Entonces le decimos acá esta flechita, es más, es la misma URL, nos va a servir. Entonces simplemente copiémosla y peguémosla acá, pero ya no va a ser get, sino que va a ser post. Le decimos acá post, pegamos nuestra URL. E importante, chicos, cuando le digamos post tenemos que decirle aquí body. Luego en ese menú, en ese desplegable que se visualiza, elegimos a rogue y luego le decimos formato JSON. Entonces aquí es donde vamos a poner nuestros JSON que vamos a ingresar a la base de datos, body, rogue y JSON. Y bueno, guardémosla antes que todo, digámosle save as. Ya estamos en nuestro collection inventario. No le pongamos el nombre, la misma URL, sino digámosle ahora sí post y categorías, dijimos, ¿cierto? La tabla que estamos gestionando y le decimos save. Entonces mire, ya me aparece dos métodos HTTP o dos requests de diferentes métodos HTTP, una de tipo get y otra de tipo pod, y están siendo agrupadas por mi collection inventario. Ya le dije body, sí, digámosle body rogue JSON. ¿Y qué es el body, chicos? ¿Qué es el body? Bueno, aprovechemos aquí y yo tengo ya mi servidor corriendo. Recordemos que tenemos la camiseta de backend developer, ¿cierto? Y un backend developer pues no tiene acceso a código frontend developer. Es decir, el backend developer no está pensando en formularios web, no está pensando en formularios de entrada, en input, nada de esas cosas, porque eso lo hace el frontend developer. Sin embargo, aquí estamos con un enfoque más o menos full stack.
Y ya hace algunos días en otro playlist hicimos ya nuestro consumo desde el frontend a este backend. Entonces, somos backend developers, estamos simulando que no tenemos por ningún lado plantillas de frontend. Sin embargo, decir que aquí, por ejemplo, vamos a correrla como para que me entiendan qué es el body, que es lo que les quiero mostrar. Entonces yo vengo acá, abro mi aplicación y mírenla. Esta es mi plantilla del lado del cliente frontend, la cual está consumiendo mi backend. Si yo le doy acá a Create Category, yo veo acá estos inputs, ¿cierto? Y estos inputs, chicos, es exactamente lo que vamos a hacer con cada uno de estos valores. Entonces voy a tomar aquí una categoría cualquiera. La primera, cojamos la primera. Entonces cojo desde la llave de apertura, llave de cierre, la copio, vengo a mi post categorías y la pego. Entonces, si yo vengo a mi base de datos, chicos, voy a venir a mi base de datos acá, voy a decirle estructura de mi tabla de categorías, vamos a corroborar y vamos a comprobar que mi columna categoría ID es autoincrement, ¿cierto? Es decir, ella misma se va autoincrementando. Por lo tanto, yo no necesito colocarla acá, porque acá solamente colocamos los datos obligatorios que el usuario va a tener que digitar. Estos tres daticos el usuario sí los va a tener que gestionar, pero categoría ID, como es autoincrementable, pues no es necesario. Y lo que les quería decir es que esta llave de valor de este objeto JSON equivale, chicos, a este input de mi formulario de entrada de datos, este nombre. Y lo mismo, esta llave valor de mi objeto JSON equivale a este input de entrada de datos de este formulario de entrada de datos. Entonces, como para que entiendan más este cliente HTTP en lo que se refiere, lógicamente, repito, al método POST, es como que estamos simulando a este body corresponde a este formulario de datos, y en este body vamos a ingresar todos los inputs que va a tener nuestro formulario de datos si estuviéramos ya registrados y contáramos con este formulario. Es lo que hacemos, pero llave valor, llave valor, llave valor, es decir, por cada input hay una llave valor: input nombre, input descripción, input imagen, input nombre, descripción e imagen. Ya contamos con esto, tenemos esa gran ventaja porque tenemos aquí un enfoque realmente full stack y estamos gestionando, estábamos gestionando solamente backend, pero ya empezamos a gestionar frontend. De hecho, chicos, si venimos acá y yo le doy playlist, acordémonos que el backend, la REST API, está quedando en este Node.js. Y esta playlist de JavaScript pues tenía muchos otros videos anteriores, pero aquí, por el consecutivo que llevaban, es mi primer video de consumo de una REST API, de un backend. Y concordo que es el número 7, y aquí solo gestionamos el método HTTP GET. Pero ahora sí nos vamos, como estamos en el momento, con el método HTTP POST. Entonces, simplemente aclarando eso, ya tenemos nuestra cliente Postman, ya hicimos un post, ya tenemos nuestro objeto JSON, y entonces vamos a proceder a ingresar a este JSON. Ojo acá, algo importante, chicos, esta REST API, bueno, ahora sí, cerremos acá. Sí, quitémonos la camiseta que por un instante nos colocamos de frontend y regresemos a backend. Voy a cerrar aquí mi frontend y simulemos que esto ni existe y que solo somos backend developers y estamos simplemente gestionando nuestro backend. Decirles, chicos, que ¿qué les iba a decir? Se me fue.
Bueno, vamos a ingresar. Bueno, sí, ya. Este backend sirve de puente. Si se dan cuenta, tenemos aquí es un objeto JSON. Pero si se dan cuenta, quien va a recibir eso es una base de datos. O sea, son dos formatos distintos. Entonces, esta REST API va a parsear este JSON que viene de mi Postman y lo va a transferir, lo va a trasladar, lo va a traducir, lo va a parsear a un formato legible a mi base de datos, porque en mi base de datos hay tablas, registros, filas de Structured Query Language, no JSON. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y antes de proseguir o antes de comenzar, porque no hemos comenzado aún, y ya que tocamos el tema del frontend, resulta, chicos, recordemos que cuando estábamos intentando ya consumir desde el frontend nuestro backend, nos aparecía acá un error de course. ¿Se acuerdan que decía que course por acá en la consola ya no aparece? Es más, aprovechemos porque este video si no tiene ese aspecto, pero sí cuenta ya con ese código. Si venimos acá a app, fíjense que aquí hay un course, ¿cierto? Entonces, es más, si yo lo comento y vengo acá, refresquemos, a ver qué me parece. Mírenlo, aquí está. Me decía Origin Access Control Alloc Origin ha sido bloqueado. Entonces recordemos que el course es simplemente un mecanismo de seguridad y es la manera a través de la cual se controlan cualquier solicitud de JavaScript de un origen distinto al servidor web, ¿sí? O sea, la idea es que si hay un sitio malicioso que quiera acceder a este recurso web a través de ese course, pues se bloquea y simplemente permite a los servidores que puedan acceder a los recursos. Básicamente el core, chicos, es como que yo les decía en ese video: oigan, usted no está en mi lista blanca y usted está queriendo consumir este recurso, pero a usted no le es permitido, algo así como decirlo así, y simplemente es un recurso del navegador que permite que se comprueben los servidores de terceros si esa solicitud está autorizada, porque si no está autorizada, pues no hay transferencia de datos desde el servidor, pero si sí está autorizada, pues se procede a hacer la transferencia de datos como tal. Entonces eso fue lo que hicimos, simplemente por si no están viendo la línea del otro playlist, les quede claro que simplemente agregamos este course. Realmente lo instalamos, quedó acá instalado, mírenlo acá, course, y luego desde mi app lo importamos en esta línea 3 y en esta línea 11 lo usamos. Y al usarlo, si vengo acá y refresco, ya no me va a decir, oiga, está bloqueado porque no está autorizado, sino que si yo refresco, nuevamente me lista pues todas mis filas de la tabla categorías de la base de datos. Dejando eso claro, ahora sí, mis valientes, continuemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, chicos, es que vamos a ingresar ese JSON que tenemos aquí en este momento, pero pues vamos a cambiarle pues los datos, ¿no? En nuestra base de datos tenemos 10 filas y esas 10 filas, nuestro último elemento es animal food. Entonces vamos a ingresar, no sé, por ejemplo, digámosle acá categoría nombre, ropa femenina, descripción, bueno, no voy a, ropa femenina también, y en la imagen, digámosle, qué sé yo, aquí mujer, ¿sí? Esos son los datos que vamos a ingresar. Vamos entonces a hacerlo. Entonces venimos ya a nuestro sistema
y vamos a nuestro controlador. Aquí tenemos nuestro get categorías. Vamos a hacer el método que nos corresponde en el día de hoy. Entonces digámosle cons get categorías, pues entonces digámosle post categorías. Podemos ponerle el nombre que querramos, no importa. Le damos igual una function expression común y corriente, nuestro arrow function común y corriente, y acá lo que hacemos es un try catch, es decir, es igualito a como estábamos haciendo acá. ¿Qué es importante acá? Me voy a coger este que es exactamente lo mismo, simplemente lo copiamos y lo pegamos, y él me dice, ¿cómo así? Una wait. Acuérdate que eso es permitido solo en funciones asíncronas que devuelven una promesa. Entonces, por lo tanto, acá le decimos async y ya se nos quita el error acá. Y aquí recordemos que tenemos que tener los dos parámetros, el de request y el de response. Podríamos colocar la palabra completa, pero pues por convención de nombres uno casi siempre ve es a reds y a quién y a rec y a res. Y aquí en nuestro error coloquemos esto mismo, peguémoslo acá. ¿Por qué error 500, chicos? Venga, de una vez aprovechemos acá, digámosle digámosle acá, ¿cómo es? Código de estado, ¿sí? HTTP, respuestas, esas son respuestas HTTP. Mírenlas, aquí están. Mírenlas, aquí están. Ni siquiera entremos a la esta, con este resumen ya tenemos. ¿Qué dice acá? Errores de los servidores. Es decir, respuestas informativas van los códigos del 100 al 200, al 199. Respuestas satisfactorias van de 200 a 299. Por eso es que cuando enviamos la request y el servidor responde satisfactoriamente, nos responde con el código 200, ¿recuerdan? Y bueno, hay todos estos, pero aquí en 500, fíjense que el rango va de 500 a 599, entonces por eso es que le estamos diciendo acá 599, simplemente eso, nada más. Entonces, volvamos a nuestro código y por eso le colocamos acá error 500. Ahora, vamos a agregar, ahora sí, llevemos a la consola a nuestro rec. Le vamos a decir rec punto y le decimos body. ¿Por qué body? Porque en Postman, acordémonos que le dijimos body. ¿Y qué estamos sustituyendo con este JSON, en este body en formato JSON? A este formulario que yo les mostraba acá, ¿cierto? A este formulario es el que estamos sustituyendo. Entonces, ese body es el que me trae realmente todos los inputs, que en este caso son llave valor de un JSON, pero esto es un input, esto es otro input y esto es otro input. Necesitamos es traerlo, o más exactamente, por decirlo así, bueno, ahorita lo vamos a estructurar, pero necesitamos es recuperar eso que el usuario digitó. Nosotros no sabemos aquí el usuario qué colocó. La idea es que colocaría ropa femenina y esta URL de mujer. Lo haría acá, pero lo estamos haciendo mediante este JSON. Y chicos, eso en cuanto a la respuesta de lo que vamos a llevar a la consola, que el usuario registró en ese formulario, más exactamente en ese JSON. Pero acá configurémosle también una respuesta. Entonces digámosle acá res.en en formato JSON y pues traigámosla de acá, esta misma que vemos acá, traigámosla acá. Entonces, bueno, envolvámosla en unas llaves de apertura y de cierre y peguémosla, ¿sí? Obviamente esto no viene de la base de datos, viene
código duro que traemos exactamente de lo que está en JSON, pero es como para ir configurando. Entonces, nuestro método, fíjense que tiene dos salidas para ir probando. Primero, lo que el usuario digitó, ¿cierto? Y lo que se supone vamos a registrar en la base de datos. Lo estamos llevando a la consola a través del body de la request. Recuerden que la request en las primeras clases decíamos request.url, teníamos varios elementos. Ahora vamos a decirle request.body. Y a su vez le estamos configurando que el servidor tenga una respuesta en formato JSON y simplemente de ese objeto JSON en específico, que no tiene nada más ni nada menos. Ahora, ¿qué hay que decirle? Ya tenemos nuestro método post categorías. Vamos a copiarlo aquí para llevarlo. Recordemos que aquí estamos exportando. Ya exportamos get categorías, ponemos una coma y ahora vamos a exportar a nuestro método HTTP post. ¿Basta con eso, chicos? Claro que no. Claro que no. Nos falta ir a nuestras rutas, a nuestro enrutador, más exactamente, categorías route, y ahora sí agregar la ruta de tipo post, porque hasta ahora solo tenemos la ruta de tipo guest. Voy a ponerle aquí un punto y coma, voy a clonar con shift al, flechita hacia abajo, y entonces en vez de punto get va a ser punto post. El controlador si es el mismo, la URL si es la misma, pero acá no va a ser get categorías. Lógicamente voy a utilizar con sintaxis de punto y traernos a quién, pues a post categorías, que es el que realmente necesitamos. Entonces ya está preparado nuestro backend, ya nuestro enrutador está gestionando métodos de tipo HTTP post, y nuestro controlador ya tiene una function expression encargada de gestionar ese envío. Aquí todavía no nos estamos conectando a la base de datos, pero quiero probar primero enviando a la consola lo que el usuario registre y enviándola a, este sí no es a la consola, este sí es en el mismo JSON, nos va a contestar con este JSON. Entonces venimos acá, revisemos que todo está bien, es método HTTP post, la URL es la que queremos, es en formato JSON, solo tenemos los 3 datos obligatorios que el usuario tiene que manualmente registrar, porque la categoría del ID es autoincrementable y la misma base de datos lo va a ir generando. Entonces, perfecto, enviemos, send. ¡Ay, qué bien! Entonces, nos contestó con un estado 200. Nos dice que la request fue successful, satisfactoria, y que el servidor ha respondido como se requería. El tiempo, no sé qué, bueno, pero aquí vamos bien. Volvamos ahora para ver lo que llevó a la consola. Venimos acá, y si nos damos cuenta, chicos, aparece undefined, es decir, tipo de dato undefined, tipo de dato indefinido. Ese a quien corresponde a esta línea 14. Estamos llevando a la consola a la al body de la request y nos dice que en indefinido. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso, chicos? ¿Por qué creen ustedes que ocurre eso? Claro, porque resulta que nuestra REST API todavía no está haciendo el parseo o la traducción de este JSON que estamos enviando. Nosotros enviamos un JSON, pero más exactamente, digámoslo mejor, nuestro servidor app, porque este es app, en ningún momento le hemos dicho, hey app, tú vas a entender JSON y vas a parsear JSON. Si hay un JSON aquí en las respuestas, pero es la del REST, ¿cierto? Y esa pues esa sí viene ahí normal, pero nuestro servidor app todavía no le hemos dicho que entienda JSON, que traduzca JSON. ¿Por qué? Porque esta REST API, esta interfase de programación, que es un puente
entre el cliente y la base de datos, todavía no le hemos dicho que traduzca este JSON a un formato legible para nuestra base de datos que tenemos acá. Por tal razón hay que decirle y eso se llama, chicos, dicho sea de paso, se llama un middleware. Entonces podemos hacerlo en cualquier lugar, hagámoslo acá. Entonces digámosle app.use, paréntesis de apertura y de cierre, nos apalancamos o nos auxiliamos en Express y le decimos .json, paréntesis de apertura y de cierre. Antes tocaba, recuerdo yo, usar el body parser, ¿sí? Pero con el ECMAScript actual ya viene dentro del Express esta funcionalidad de poder decirle, oiga, parsee también a JSON, traduzca de JSON. Entonces, volvámoslo a hacer. Ya teniendo, bueno, coloquémosle acá, que es un no recuerdo cómo se escribe, middleware, creo que es middleware. Es un middleware, ¿sí? ¿Qué es un middleware? Como su nombre lo indica, es un elemento entre la request y entre la response. Básicamente es eso. Y es simplemente pues una función. Hay middlewares del framework como tal y hay middlewares propios. Sobre todo se utilizan mucho para validar que si el dato es numérico, que si el dato tiene tantos caracteres, cosas de esas. Quizás luego lo revisemos con más calmita. Listo, chicos, entonces regresamos a nuestro JSON y vamos a volver, digámosle, ropa femenina, no sé, heaven, por ejemplo, y mandémoslo. Perfecto. 200, ok, o sea que el código que nos está arrojando es permitido, como lo pudimos estudiar por acá. Mírenlo, nos está volviendo con código 200. O sea que la respuesta del servidor fue satisfactoria. Y si yo vengo, ¡ay! Mire aquí, ya no me aparece un defined. Miren que debajo de mi ejecución del servidor me está apareciendo lo que yo estoy enviando en mi controlador, en mi método, en mi function expression post categorías, más exactamente mi línea 14. Estoy enviando el body y aquí lo tenemos. Y gracias a mi middleware que me parsea y me traduce a JSON, al imprimirlo, al llevarlo a la consola, al body de la request, ya me aparece ese mismo JSON. Ya no me aparece tipo de dato undefined, sino que me aparece como tal el JSON que estamos recibiendo como request. Entonces, ¿qué sigue ahora, chicos? Pues ahora sí vamos a hacer la gestión con nuestra base de datos, porque lo que necesitamos realmente es llevarlo a la base de datos. Sin embargo, lo primero es destructurar esos elementos que vienen en el body, y ya sabemos cómo destructurar, ¿cierto? Le decimos cons, siempre me pasa, cons, llaves de apertura, llaves de cierre y la fuente, ¿no? Entonces le decimos igual y borremos acá, desde acá y aquí. Listo. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Vamos a estructurar el body de esa request que nos enviaron. O dicho de otra manera, vamos a extraer cada uno de estas llaves de valor de manera individual. O si fuéramos full stack, no es más que decir, vamos a traernos lo que el usuario digitó acá. Por ejemplo, ropa femenina, luego le dijimos heaven, cada uno de estos inputs, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, pues traigámoslos. Y qué mejor que traerlos directamente de la base de datos. Digámosle estructura y digámosle acá, este es el autoincrementable, entonces la base de datos se encarga de él. Pero cuidado acá, categoría nombre, si la destructuramos, la traemos acá, categoría nombre, y separada por coma, ahora a descripción, y separada por coma imagen, la i con mayúscula, ¿no? Entonces digámosle acá, coma, y esta también, y
imagen. Listo, entonces ya tenemos deestructurados nuestros datos. ¿Y para qué los queremos deestructurar? Pues lógicamente para poderlos llevar a la base de datos. Entonces tomemos este mismo de acá, nos va a servir de manera igual aquí después de connection, y digámosle nuestro structure query language, pero ojo que aquí ya no va a ser un select, realmente borremos todo esto, sino que va a ser un insert into. Bueno, borrémoslo todo mejor, y entonces acá le vamos a decir insert into, puede ser con minúscula o con mayúscula, no pasa nada, insert into el nombre de la tabla, que en este caso es categorías, no me acuerdo si es mayúscula, perdón, en español, sí, categorías. Y ojo acá, le decimos set, es decir, vamos a setear ¿a quién? Pues a todos los values. Y fuera de las comillas dobles de cierre, chicos, ojo con eso, típico error, le ponemos la coma, no entre el value, el carácter que representa los valores y las llaves, es decir, no vayan a hacer esto, coma, ahí no, sino después de las llaves de cierre le colocamos coma. Pero el punto, chicos, es que no podemos ponerle directamente, por eso deestructuramos, no podemos directamente colocar la request. Entonces la idea es hacer un objeto con estas variables que tenemos acá. Recordemos que deestructurar es tomar elementos de un objeto literal, o en este caso de un JSON, de una request, de un objeto, y extraer esos objetos y convertirlos en variables. Estas ya son variables, ya no son propiedades de un objeto, sino variables. Entonces simplemente pues metámoslas en un, es más, probemos acá que ya son variables, ¿sí o no? Digámosle acá categoría nombre, descripción, uy, mire lo que dice acá, imagen es en mayúscula, y como esto es case sensitive, ahí me iba a dar un error, y digámosle acá listo. Entonces volvamos a hacer la request simplemente para probar. Send, se me quedó pegado, claro, porque ya tengo este result. Comentémoslo acá. Ahí, sí, ahí, y volvamos acá, volvamos a enviar, y ahora sí está nuestra respuesta al servidor. Pero miremos acá, mire chicos, bueno, este fue el error que nos salió ahorita, y aquí están estas líneas 16, 17 y 18, son estas que vemos acá: ropa femenina, la categoría nombre, la descripción es ropa femenina, y la imagen es esta cadena de ubicación de donde está la imagen. Lo que quería mostrar era simplemente que ya no son objetos de variables, sino que son llaves de variables, sino que son variables, perdón. Como ya son variables, entonces ahora sí, bueno, de hecho no nos sirve ahorita para nada esto. Simplemente hagamos un objeto cons, llamémoslo categoría o category, va a ser igual llaves de apertura, llaves de cierre, y ahora sí, esto que deestructuramos, que ya no es una propiedad de un objeto, sino es una variable, pongámoslo ahora sí en este objeto, y su nombre va a ser igual ¿a quién? Pues al mismo, ¿no? Le estamos diciendo, hey, en la llave categoría nombre, guarda ¿a quién? A esta variable que deestructuramos de la request, del body de la request. Pero acordémonos que si se llama igual, pues yo simple por eso se llama literal object enhancement, ya no necesito colocarlo, sino que lo coloco una sola vez, y por tal razón
Pues hagamos lo mismo con descripción. Pongámosla acá de hecho seguido. Y cogemos esta, pongámosle una coma y seguido. Y entonces subamos esto acá. Y subamos esta llave de cierre. Entonces este es mi objeto. Que repito, no tuve que decirle 2 puntos y lo mismo porque se llaman igual. Obviamente si yo le pongo acá un nombre es ese, ahí sí me va a decir, oiga señor, no se puede encontrar el nombre de categorías. Usted quiso decir, ¿sí? Porque tiene que llamarse igual a como al valor que yo le voy a poner. O sea, a la llave, esta es la llave. El valor aquí está invisible. ¿Por qué? Porque la llave se llama igual que el valor. Entonces, por Literal Login Enhancement, se dice, no coloque la llave. Como se llama igual que, perdón, no coloque el valor. Como se llama igual que la llave, colócala una sola vez. Entonces, ya tenemos a nuestro objeto categoría, que es el que necesitamos pasarle acá. Voy nuevamente a descomentar mi request, mi result, perdón. Y eso es lo que necesitamos, chicos, colocar en este lugar, después de la coma. ¿A quién? Pues a este categoría. Entonces yo lo copio y lo pongo acá. Y lo pego. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Bueno, voy a colocarlo acá mejor. Categoría. Listo. Ya tenemos, bajemos acá un poquito. Tenemos aquí nuestro método post categoría. Hicimos acá, destructuramos de la request. Hicimos un objeto con cada una de las variables destructuradas. Y ese objeto es el en el que nuestra query, nuestra structure query language, le estamos pasando como value. Entonces, esta categoría reemplaza a este carácter de values, de valores que estamos seteando. Es como si esta categoría se reemplaza por categoría nombre, descripción e imagen. Y listo, chicos. ¿Qué nos faltaría? Pues el JSON decirle que es a result. Entonces coloquemos aquí a result. Yo voy a pegar acá, lo pego y ese es mi result. Y vamos a probarlo de una vez. No nos falta nada. Perfecto. Ah, claro que sí, chicos. No, mentira. Ya estaba post categorías. Listo. Y mis rutas ya está perfecto. No es más. Vámonos ahora sí. Ropa heaven. Digámosle acá otra vez. Ropa femenina. Heaven and air. No sé. Cielo y aire. Y mujer. Mandémoslo a la cuenta de 1, 2, 3. Enviamos el send. Y se quedó pensando. ¿Qué sería? Ah, claro. Error 500. Nuestro no se está ejecutando. Entonces, control C, control C. Volvámoslo a correr. npm run dev. Ya se está ejecutando. Perfecto. Vamos a nuestro postman. No se pudo hacer el método, pero es un post, no es un get. Ok. Y ahora sí, mandémoslo. Send. ¿Qué dice acá? Echo read, econifos. Bueno, vamos a revisar. Ah, hay algún error acá. Error 500. Entonces volvamos a mi controlador y revisemos qué nos está haciendo falta. El error permanece. Error 500. Ok, bueno, estamos destructurando nuestro body, que es lo que enviamos correctamente. La conexión, insertamos paréntesis de los valores, nos traemos el objeto que creamos,
Aquí la conexión está bien, es la que viene de acá, connection. Miremos la base de datos. Ah, mire. Categoría nombre varchar 15, claro. Categoría nombre, claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mejor dicho, dejemos hasta ropa femenina. Y dejemos acá también. Bueno, eso se podría controlar, pero bueno, no, está en estado básico nuestra REST API. Lógicamente, bueno, vamos a revisar si es eso. Pero efectivamente aquí la categoría solo nos da para 15 caracteres. Y estamos ingresando en ese input. Estábamos ingresando más. Entonces, bueno, detengamos el servidor. Volvámoslo a correr. Perfecto, ya está corriendo nuestro servidor. Ya tenemos los caracteres que se debe. Bueno, veremos a ver. ¡Ay, sí, señores! Era eso, chicos. Era eso. Entonces, mira, aquí lo importante es, en la fila 3 dice filas afectadas. Una fila afectada. Esto ya me indica a mí, me empieza a indicar a mí de que fue una request satisfactoria, y obviamente mi código 200 acá lo dice, request successfully, el servidor ha respondido como requería. Pero pues lo principal, vámonos a nuestro método HTTP GET y corrámoslo. Miremos acá, mire, lo máximo era 10, volvámoslo a lanzar. Ahora estoy en GET, no me pasé de POST a GET, vuelvo, envío la request. Y aquí se ve que ya, mírenlo, chicos, aquí está, categoría 11, ropa femenina. Y bueno, la verdad, la manera todavía más, no, pero ahí ya es obvio que ya se hizo el respectivo registro en mi tabla de categorías. Mírenlo, aquí está, registro 11, ropa femenina, y la imagen está funcionando a la perfección nuestra API. Es más, volvamos a post categorías y digámosle ahora ropa masculina, la descripción ropa, vamos acá, hombres, y aquí en vez de mujer JPG digámosle hombre.jpg. enviamos. Perfecto. El ID va en 12, filas afectadas 1, mi estatus, mi código 200, y si venimos a la base de datos y examinamos, ya debe aparecer nuestro código 12 efectivamente. Y como les estaba diciendo, si yo vuelvo a mi método, a mi HTTP GET y lanzo, vamos en 11 y vuelvo y lanzo, ya nos aparece aquí el 12. Listo, chicos, perfecto, era eso. Fíjense ese error, no tenía nada que ver con nuestra REST API, simplemente una restricción de integridad referencial de nuestra base de datos, que en cuanto a su tabla categorías, la columna categoría nombre solo asignó en memoria ese espacio de 15 caracteres, ese tipo de dato, y solamente 15. Entonces había que cumplir ese requerimiento. Pero bueno, lo importante es que ya nuestra API está funcionando, está recibiendo un objeto JSON desde nuestro cliente Postman HTTP, y ya nuestra REST API está haciendo el parseo, gracias a que en app incluimos este middleware, el cual hace el parseo, la traducción a JSON. ¿Por qué? Porque nuestra REST API es ese puente, esa interfase que recibe de ese cliente externo HTTP, en este caso Postman, pero
podría ser un formulario web de entrada de datos con inputs común y corriente. El asunto es que nuestra REST API traduce ese JSON que llega y lo cambia de un formato legible para que pueda ser escrito aquí en mi controlador, en este Function Expression de post categorías, más exactamente la query que tiene una Structured Query Language de tipo inserinto. Ese es el formato que la base de datos recibe. La base de datos no recibe JSON, la base de datos utiliza el lenguaje SQL, Structured Query Language, para insertar datos en la base de datos, y esta API lo está haciendo con este middleware, o lógicamente se vale de un método en el controlador que es el que usa mi ruta, mi enrutador de tipo POST, más exactamente la Function Expression dedicada a gestionar método HTTP POST. ¿Para qué? Para el CRUD, en cuanto se refiere a create, ¿no? Recordemos que CRUD son las iniciales de create, read, update and delete. Ya llevamos create and read. Read con el método HTTP GET. Este es más, pongámoslo acá. Para el read, para el read, y este sería para el create. Entonces nos quedarían pendientes update de la crew y delete del CRUD. Pero bueno, eso ya es en la siguiente entrega. Y bueno, listo, chicos, terminamos con post, nos queda pendiente update and delete. Y también nos tocaría hacer este get, chicos, nos está volviendo todas las categorías, pero para yo poder hacer un update me toca también hacer un get a una sola categoría a la que voy a actualizar y manejar parámetros. Bueno, eso lo vemos posteriormente. Por ahora, no siendo más, agradecemos toda su atención y que mi Dios les bendiga.